¿Sabes qué pasa? Que yo me abrí el canal hace poquito, pero antes de abrirlo yo ya leía bastante. Y justo el año pasado, en 2021, tuve muy buenas lecturas. Entonces, he pensado que no mola que se queden ahí olvidadas sin siquiera haberos hablado de ellas. Así que he decidido hacer este tipo de wrap up donde os traiga las 10 mejores lecturas que puntué en mi 2021. El año pasado, como reto lector, me propuse leer 21 libros, pero acabé leyéndome 29, entre novelas y cuentos cortos. Así que para este vídeo he hecho ese tipo de selección de las que mejor puntué. Y con las que mejor puntué me refiero a las que sacaron entre 4 y 5 estrellas. Entre las mejores puntuadas he escogido 11 novelas, pero una es una continuación de una primera, así que dejémoslo en 10 novelas, y 5 cuentos cortos. Pero los cuentos cortos prefiero dejarlos aparte y tratarlos en otro vídeo dedicado específicamente a ese formato para que no se haga un vídeo muy largo. Y bueno, hay mucho material que comentar, así que sin más dilación, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Bueno, comencemos con dos obras distintas que leí del mismo autor. Este es Hermann Hesse, es un autor alemán del siglo XX, al cual conocí en 2019 con otra obra distinta. Fue con El Lobo Estepario, que es una obra más sesuda, un poco más compleja, difícil, introspectiva. Bueno, distinta a estas dos, pero que igualmente disfruté en gran medida. Estas dos obras son Siddhartha y Demian. Pero bueno, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Y la primera obra que voy a comentar es la de Siddhartha. Esta es una obra magnífica que me atrapó durante días y me llenó muchísimo por dentro como persona. Es muy trascendental y su escritura, su forma de narración es bellísima. El autor lo escribió tras un viaje a la India, así como a modo de viaje espiritual, y acabó redactando esta obra casi como una forma de catarsis tras su experiencia en aquel país. La obra nos lleva de la mano de Siddhartha, un hombre hindú que nos llevará de la mano por su camino hacia la iluminación budista, iniciando con el camino del asceta y pasando por todos los estadios del cuerpo y la mente humana. Este chico desde joven empieza a tener muchas preguntas y comienza a cuestionarse temas cada vez más trascendentales, como el camino hacia la sabiduría o el sentido de la iluminación. Y es justo para encontrar esas respuestas a todas estas preguntas que comienza un viaje, tanto físico como espiritual, por la India, probando tanto la pobreza como los lujos. De hecho, prueba tanto el hambre, el celibato y la soledad, como la riqueza, la opulencia y fuertes conexiones personales y físicas que nos permitirán conocer a un rico grupo de personajes diversos que harán continuar la trama y le permitirán continuar creciendo como persona. Al final, esta obra no deja de ser más que una búsqueda de la felicidad, de la paz, del significado de la vida, pero tratado desde una perspectiva muy espiritual, muy budista. Es el reflejo activo, articulado e intensificado de un camino vital y espiritual que todo ser humano debería ser capaz de recorrer, al menos para acabar de conocerse a sí mismo. Puedo decir con seguridad que nunca había leído un libro, una obra que me dejara con tal sensación de paz y tranquilidad por dentro, como si asistir al viaje espiritual del protagonista de alguna manera actuara también sobre ti como lector y te elevara de alguna manera como efecto colateral, ¿sabes? La verdad es que está repleta de citas maravillosas, de estas que te podrías tatuar perfectamente en cualquier momento. Y bueno, qué decir, es una obra de 10, y si estás en un momento de tu vida complicado o especialmente convulso por alguna razón, te lo recomiendo leer al 100%. Lo disfrutarás. El otro libro que leí de este autor fue Demian, y también es otra de las grandes obras del autor. En este caso, asistimos al proceso de evolución, de crecimiento, de maduración de un chavalito llamado Emile Sinclair, al cual iremos conociendo progresivamente a medida que avancemos en la obra. Como todos los personajes de Hesse, Emile también es un personaje muy introspectivo, muy solitario, muy centrado en sus pensamientos y en sus cuestiones personales, y con muchas inquietudes sobre la vida, la moral y la filosofía. Es todo esto que al crecer le llevará a conocer a un personaje muy especial, Demian. Alguien con las ideas muy claras sobre la vida, la religión y el funcionamiento del mundo, el cual le atraerá de forma magnética y a quien tomará como referente en los próximos años. Como trasfondo, en realidad, Hesse en esta obra ahonda en la temática de la contraposición del bien contra el mal.
de un mundo luminoso, bueno, iluso, donde reside la familia, el hogar y el mundo infantil en general, que se distingue del mundo de la oscuridad, donde pertenece la mentira, el caos, la maldad, lo turbio y la crueldad adulta. Será desde este paradigma que Emil irá descubriendo y entendiendo el mundo, a medida que vaya madurando y creciendo. Esta obra es bastante filosófica, bastante introspectiva y movida emocionalmente, por lo que si eres una persona sensible, empática, te lo recomiendo que lo leas en un momento de bienestar y de tranquilidad interior, porque ya te digo que mueve muchas cosas a nivel interno y te hace pensar mucho. Aún así, leedlo, por favor, es una obra de gran calidad. La relación que se va relatando entre los personajes es excepcional. La forma en la que se van hilando las ideas es maravillosa y ese final apoteósico es genial. Es uno de los mejores finales que he leído hasta el momento. Y bueno, pasando de esta obra a la siguiente, ahora toca unos libros muy especiales para mí porque voy a hablar de una trilogía. En realidad leí 2 continuaciones de una trilogía que ya había comenzado. Se trata de la trilogía de El Castillo Ambulante. Son estos 3 libros. Son El Castillo Ambulante, El Castillo en el Aire y La Casa de los Mil Pasillos, por Diana Wynne Jones. Adoro estos libros, de verdad. Hace muchísimo tiempo que me los quería leer todos y por fin he completado la trilogía. Bueno, la completé el año pasado. Qué nivel de adorabilidad, con esa esencia de cuentos infantiles, con esa magia de cuentos tradicionales que te llenan de ternura, que te llenan de calor. Los recomiendo un montón. Los leí en esta edición de Nocturna, las portadas son preciosas. Este es el segundo, este es el tercero. Y bueno, ya sabréis que el primer libro, El Castillo Ambulante, fue adaptado por Ghibli a una película de animación ya hace bastantes años. Es mi película favorita de la infancia y le rezo por las noches. Asimismo, estos 2 libros cuentan historias independientes, no hace falta que te leas el primero o el segundo para comprender el tercero, pero sí que continúan un mismo hilo temporal y ocurren en el mismo mundo. Este segundo libro, El Castillo en el Aire, se ambienta en el desierto, en los cuentos orientales al estilo Las Mil y Una Noches, con todo el rollo de las alfombras voladoras, los genios mágicos del desierto, etc. Y el tercero es más similar al primero, con estilo montañas europeas, reinos mágicos, magos... ¿me entendéis? Estos libros además hacen un gran trabajo con la ambientación, mostrándonos el mínimo suficiente para llevarte, transportarte a ese mundo, pero dejándote entender que hay un margen enorme de ese mundo que todavía no conoces, dejando grandes posibilidades para la exploración de ese mundo y para que tú mismo con tu imaginación te puedas hacer esas ideas, te puedas ilusionar con qué más podrían haber. Si ocurren unas cosas, pueden ocurrir otras. Además, esto es potenciado con una magia blanda en el mundo, es decir, un sistema de magia sin reglas claras, estrictas o que los lectores conozcamos. Por lo tanto, la magia y su papel en este mundo es totalmente misteriosa y impredecible. Justamente con este tipo de magia, Ghibli es muy bueno, por lo que hizo un gran trabajo adaptando el primer libro. Aunque debo decir que cambiaron bastantes cosas. El primer libro tiene bastantes elementos que no se muestran en la película. Howl es un poco distinto, el protagonista, es un poco distinto en su personalidad en algunos momentos. La trama varía en realidad, también hay partes que no suceden en una de las 2 versiones. Entonces, son distintos, pero hicieron un gran trabajo adaptando esa sensación de misterio, esa sensación de desconocimiento, de ilusión del mundo. Un dato curioso es que los protagonistas del primer libro, que son Howl y Sophie, van apareciendo en realidad como personajes secundarios en estos 2 siguientes libros. Lo que pasa es que muchas veces no aparecen desde el principio y en otras ocasiones están escondidos en el mundo, de alguna manera mágica o por alguna razón. Para mí, descubrir dónde estaban, por qué habían llegado hasta ahí, cómo habían ido sucediendo los fenómenos hasta llegar a ese punto, fue muy satisfactorio y me llenó de alegría como si fuera un niño pequeño. Como ya os he dicho, esta saga está muy recomendada y es apta para todos los públicos que busquen una fantasía con un regusto más tradicional, pero llena de frescura, personajes entrañables y mucha ternura. Pasando a otro autor, el siguiente libro que leí fue La enfermedad de escribir, de Charles Bukowski, al cual di 4 estrellas.
Esta obra en realidad es muy curiosa porque no es realmente una obra narrativa del propio autor, sino que es una recopilación póstuma de correspondencia, cartas, que se escribió en vida Charles Bukowski con otros personajes de la época del mundo narrativo, literario, editorial. Así que a lo largo de este libro podemos encontrar cartas y cartas y cartas de Bukowski hablando a amigos suyos escritores, editores, amigos de fuera de este mundillo pero relevantes en su vida y otros contactos del mundo literario. Personalmente a mí me resultó muy interesante conocer cómo este autor pasó de no ser prácticamente nadie a ser un autor tan reconocido en el mundillo literario de Estados Unidos de aquella época. Cómo vivía ese mundillo, qué opinión tenía sobre los editores, sobre las revistas literarias y cómo fue evolucionando su posición dentro de este mundo, compaginando además su obsesión por escribir, de ahí el título, con su vida como trabajador, haciendo cualquier cosa para subsistir, y con su alcoholismo desenfrenado, lo cual le llevó por muchos problemas en su vida y queda reflejado en estas cartas. Esta edición además incluye los dibujitos, las caricaturas que hacía el propio Bukowski en las cartas que enviaba a sus amigos, muchas veces parodiándose a sí mismo, dibujándose borracho en la cama, escribiendo o haciendo cualquier tarea. Estos son ejemplos de los dibujitos que iba haciendo el autor. Para mí es súper adorable, pero bueno, una curiosidad más de estas cartas. Es muy interesante ver la visión de este autor sobre el mundo editorial de aquella época, sobre todo porque era muchas veces una visión fría, muy descarnada, muy despiadada, muy crítica, y sobre todo cómo trataba el tema de la escritura como si fuera una religión. Estaba realmente obsesionado con este tema. Y la manera en que ligaba su producción artística y literaria a su alcoholismo y esas dos obsesiones al mismo tiempo que hacen al final un conjunto muy interesante. Todo esto no cesó hasta el final de su vida, en su vejez, muy curioso que llegara a la vejez, por cierto, teniendo esa vida, y que le causó varios problemas sociales y de salud a lo largo de todo su recorrido. Es verdad que hay muchos momentos de esta recopilación en la que el autor no me caía especialmente bien, pues por posiciones más machistas, misóginas, crueles, y puntos teóricos o de opinión en los que simplemente no estaba de acuerdo. Pero mira, eran otros tiempos, esto era correspondencia privada que yo estoy leyendo porque alguien tuvo la gran idea de recopilarlas, así que tampoco tiene por qué causar un problema a la hora de valorarlo objetivamente, críticamente, desde la actualidad. Dentro de lo que cabe, no deja de ser un libro muy interesante que nos permite acercarnos a la realidad de este autor y conocer un poco más de cómo vivían los autores el mundo literario en aquella época, por lo menos en los Estados Unidos del siglo XX. El siguiente libro es El Imperio Final de Brandon Sanderson, la primera entrega de Nacidos de la Bruma. Este libro tiene casi 700 páginas y es el primer libro que leí del autor. Ya sabéis que quiero leerme el segundo libro, lo puse como objetivo en el tag de lecturas de medio año, que os dejaré por aquí en caso de que no lo hayáis visto, no sé dónde está. Y a pesar de ser tan largo, puedo decir con seguridad de que vale la pena. Por lo menos si eres un lector de fantasía y fantasía épica, te va a encantar. Este es un mundo de fantasía épica, llena de magia, personajes con historia y pasado, un entramado político y religioso muy interesante, y una ambientación, un mundo digno de aplauso. Sanderson nos introduce con esta obra a un mundo donde conocemos el imperio de un emperador esclavista que lleva gobernando 1000 años. Es en este marco tan opresivo y tan oscuro en el que un hombre con unas habilidades muy específicas empezará a moverse por las sombras y a reclutar una banda muy especial para cometer un robo y causar el inicio de una rebelión. En este mundo existe una magia, un sistema de magia llamado alomancia, entre otros tipos de magia, basada en las propiedades mágicas de ciertas personas que pueden manipular los metales, cada metal teniendo una propiedad distinta y única. Y obviamente esta historia se mueve en torno a aquellos humanos especiales que tienen capacidades mágicas para manipularlos. Como ya he dicho antes, es un sistema de magia dura con un sistema muy establecido, unas reglas muy estrictas y unas normas mágicas a respetar, por lo cual el autor tiene que saber realmente llevar la trama de forma que respete esas normas y solucionar los conflictos y los problemas de una forma lógica, lo cual hace mucho más interesante a la fantasía.
Sin embargo, el autor sabe escribir muy bien y sabe introducirnos estas normas y estos sistemas de forma sencilla y amena, por lo que no se hace pesado ni complicado de entender en ningún momento. El estilo del autor es sencillo y con un par de frases te deja saber todo lo que necesitabas saber en ese momento, lo cual agiliza la lectura y la dinamiza muchísimo. Además, las aventuras que vamos experimentando con estos personajes y las subtramas políticas, mágicas, históricas que van ocurriendo al mismo tiempo en este libro, te acaban atrapando en la historia y no puedes dejar de leer hasta el final. Súper recomendado. El siguiente libro fue Mientras escribo, de Stephen King, que también se llevó 5 estrellas. Este libro pretende ser un libro de escritura, y lo es, cuidado. Pero más que un libro o un manual de escritura, es un libro semi-autobiográfico sobre el mundo de la escritura. El libro, más allá de ofrecer consejos prácticos de escritura, información sobre el mundo editorial y hábitos que podrían beneficiar a los escritores, incluye una parte muy importante sobre la propia experiencia del autor en este mundo y sus vivencias personales tanto de infancia como de adultez. Todo esto se suma también a la parte de consejos y aportaciones prácticas, por lo que más allá de algunas críticas de personas que no valoraron toda esta parte más experiencial, para mí fue un plus. La verdad es que disfruté muchísimo de leerlo, gracias al estilo narrativo tan fluido que tiene Stephen King, y lo bien que sabe transmitir y administrar las dosis de información para mantenerte enganchado en la narración. Además, esa parte más experiencial sobre su camino de autosuperación como autor y como persona en sus momentos más bajos, ya sea en sus momentos de dificultad económica o de adicción, que también pasó, permite a la obra ser disfrutable por un abanico de lectores mucho más amplio, que no solo incluye a los propios escritores, sino que también incluye al resto de fans o de gente que quiera conocer un poco más de la vida de este gran autor superventas. Eso sí, si eres un escritor, sí o sí tienes que leerlo, es un must. El siguiente libro del que voy a hablar son Los cantos de Maldoror, de Lautréamont, al cual le di 3 estrellas. Con este libro he hecho una pequeña excepción, porque es el único de la lista que se llevó menos de 4 estrellas, pero el caso es por qué lo hice. Bueno, este libro está en esta lista porque es un clásico de la literatura francesa del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX en realidad, y es uno de los libros más extraños que he leído en toda mi vida. Trata una cantidad ingente de temas, pero hace especial hincapié en la maldad y la crueldad humana. Y para ello utiliza un estilo narrativo bello, pero enrevesado hasta la médula, lo cual el autor reconoce y de lo cual se mofa en tu cara. Hay pasajes muy desagradables y la lectura a veces se me hizo muy cuesta arriba por este tipo de vocabulario y por este tipo de oratoria tan pomposa que utiliza, por lo que muchas veces no pasé buenos momentos leyéndola y por eso bajé un par de estrellas a la puntuación. Pero aún así, una cosa no quita la otra y está muy bien escrita. El autor, el conde de Lautréamont, fue un misterio oscuro durante mucho tiempo, pues no dejó memorias sobre él como autor ni como persona. Pero el mayor sospechoso de su autoría y de la identidad como autor fue Isidore Ducas, no sé si lo he pronunciado bien, un poeta decadentista, extravagante y misterioso, considerado hoy en día uno de los padres del surrealismo francés. Desde luego, al leerlo parece que estás leyendo los delirios de una persona desquiciada, llena de podredumbre y oscuridad, pero tiene eso tan atrayente de lo oscuro y lo retorcido que atrae tanto y no quieres dejar de leer para saber más y más de las experiencias del narrador. Si lo vais a leer, os he de contar que se separa por cantos y muchas veces los cantos no tienen por qué estar conectados entre sí en un mismo hilo temporal, por lo que no intentéis leerlo con las expectativas de leer una novela normal y corriente, porque os vais a hacer un lío. Cada canto es individual y debéis entenderlos así para poder leerlos tranquilamente. El siguiente libro que traigo es La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. A este libro le di 4 estrellas y ¡wow! Cuando comencé a leerlo lo hice sin saber de qué iba, sin ningún tipo de expectativa, simplemente me sonaba porque era un título muy clásico de la literatura castellana del siglo pasado y me lancé a la aventura. Y bueno, no estaba preparado, gente. Tremendo dramón de la España rural que me metí entre pecho y espalda sin yo esperármelo de ninguna manera. No os quiero contar nada de lo que va para que tengáis una experiencia similar también a la mía, y es una obra muy cortita, así que tampoco quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero es una obra que vale la pena porque está muy bien escrita y hace un gran trabajo de ambientación también, reflejando la realidad más oscura, más cruda de esa realidad más rural de la España vaciada.
Es una visión muy descarnada, muy naturalista de los fenómenos, de los sucesos, de aquella realidad. Pero es lo que tiene el estilo naturalista y este tipo de novelas, que es que a mí me dejan desolado por dentro. Y ya para acabar os traigo una obra muy especial que a mí me encantó, le di 5 estrellas y son Las desventuras del joven Werther de Goethe. ¡Qué maravilla de obra! Este libro también pertenece al romanticismo, pero esta vez al romanticismo alemán del siglo XIX y pertenece al formato epistolar. A mí el género epistolar me encanta porque engancha muy rápido al ser una compilación de cartas de un personaje y agiliza muchísimo la lectura, la dinamiza muchísimo porque al ser cartas son mucho más cortas que un capítulo estándar más normalito de 15 a 20 páginas. Esta obra semi-biográfica es una obra de juventud del autor y Goethe lo escribió con 24 años. Trata de la historia del joven Werther, un chico alemán de la nobleza de aquella época que mantiene una relación romántica con una chica. Todo va bien, como siempre, hasta que comienzan a torcerse las cosas y comienzan a sucederse una serie de eventos que no dejarán descansar a Werther. Por estos sucesos, por estos fenómenos, comenzarán a distanciarse cada vez más el protagonista de su interés romántico y, como siempre, las cosas pasarán a mayores hasta llegar al drama. También es muy cortita, pero si lo leéis tenéis que tener en cuenta que es una obra muy emocional, muy romántica, repleta de emociones fuertes, de dramatismo intenso. Y un dato muy interesante, no voy a decir por qué porque es spoiler, pero es que en su época tuvo un impacto muy fuerte entre la juventud y digamos que fue un impacto bastante negativo. Es que muchos jóvenes de la Alemania del siglo XIX, tras leerla, quisieron tomar ejemplo de la obra y seguir esta ola romántica, lo cual tuvo como consecuencia una oleada de, digamos, consecuencias negativas, principalmente por desamor y angustia existencial. Y la última obra de la que os voy a hablar no la tengo aquí en físico porque me la leí en ebook, pero es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. A esta obra también la di 5 estrellas y me encantó. El libro, la novela, la tuve que leer para una asignatura de literatura hispanoamericana que cursaba en la universidad aquel cuatrimestre y tumbó todas mis expectativas y me dejó con la boca abierta. No es por nada que esta obra ha sido galardonada con el Premio Internacional de Literatura y nominada al Premio Man Booker International. Todo el mundo conoce ya esta novela y posicionó a Melchor como una de las autoras latinoamericanas más importantes de hoy en día. Esta novedad, de no hace más de un par de años, nos habla sobre una realidad de un pueblito de México muy pobre, con una calidad de vida muy baja, y la historia gira en torno a un suceso central que es el asesinato de un personaje llamado La Bruja en aquel pueblo. Es muy curioso a nivel estilístico porque es a través de un flujo de conciencias narrativo que logramos conocer las distintas versiones de la historia entre todos los personajes del pueblo y conocemos gracias a esta técnica las visiones desde sus propios ojos de cómo entienden la vida, de cómo se desenvuelven en este pueblo y a pesar de la pobreza cómo van tirando para adelante día tras día. Todo esto logra darnos muchísima información de estos personajes, acercarnos a su realidad como individuos. En esta obra se habla sobre un montón de temáticas distintas, entre ellas el clasismo, la pobreza, la prostitución, la homofobia, la transfobia, la misoginia, también la superstición, la brujería de aquella zona y sobre la crueldad humana que puede incubar una situación de pobreza como es en el caso de este pueblo. Sobre los instintos más bajos del ser humano que se destapan cuando la situación es crítica. Es de igual manera una crítica novelada a la realidad de las barriadas más pobres del México actual y trata además uno de los temas en los que la autora es más experta y más experimentada, que es el tema de la violencia. Explora de forma intensa y continuada esa faceta más violenta de la vida, tanto a nivel social como a nivel sexual, ¿no? Ese tema de la violencia en el sexo y el sexo de la violencia que tantas veces ha tratado esta autora. El vínculo tórrido que se crea entre estos dos elementos. Os lo recomiendo, pero siempre y cuando estéis en una situación mental en la que os podáis permitir leer este tipo de obras, porque hay escenas bastante fuertes e impactantes. Y ahora contadme, ¿habéis leído ya alguna de estas obras? Escribidme en los comentarios qué os parecieron, si las tenéis en vuestra lista de pendientes, o otros libros que hayáis leído el año pasado y que también os hayan encantado. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle un me gusta, compartirlo y suscribiros al canal, y compartirlo con quien creáis que podría interesarle. Un saludo, nos vemos la semana que viene. Leed mucho. Chao.